saludo a las personas que nos están viendo por este medio. Para esta entrevista y como motivo de la tercera edición de la revista Un Minuto de Ciencia, tenemos como invitado especial al doctor José Gallardo. El doctor Gallardo es biólogo marino de profesión, cuenta con un doctorado en ciencias con mención en ecología y biología evolutiva. Además, el doctor José Gallardo se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, donde funge como encargado de laboratorio de genética y genómica aplicada. Sin más por el momento, los dejamos con la entrevista. Es importante que uno pueda divulgar el conocimiento científico. Se necesita mucho en el contexto actual de las noticias falsas que se generan en torno a distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad, y por lo tanto es una iniciativa bastante loable de parte de ustedes, y encantado de participar. Muy bien. Bueno, como comenté al inicio, se encarga usted de llevar a cabo estudio en organismos marinos, tengo entendido. Antes de profundizar en lo que sería la entrevista, ¿nos podría comentar cómo es que surgió su interés hacia ese tipo de estudios, hacia ese tipo de organismos? Sí, por supuesto. Cuando era joven, yo vivía en la ciudad de Santiago, una ciudad urbana, ¿cierto?, de mucho cemento, y era mi interés desde muy joven el poder tener una suerte de sentido de libertad y de tener contacto con la naturaleza más allá de la experiencia que tenía en ese momento, la oportunidad de vivir en mi ciudad, en Santiago de Chile. Y entonces, mirando hacia los horizontes de qué es lo que yo deseaba para mi futuro, consideré que la biología marina como disciplina era un ámbito en el cual yo podría tener ese contacto con la naturaleza y poder desarrollarme como persona. Siempre he sido una persona bastante libre, bastante independiente, y ese contacto con la naturaleza que la carrera de biología marina usualmente ofrece fue algo que llamó mucho mi atención. Luego, ya en la carrera y estudiando biología marina, me di cuenta que el componente de investigación, el poder ser científico, el poder aportar con conocimiento de los fenómenos que ocurren en los distintos organismos acuáticos particularmente, era algo que me llamaba mucho la atención, y terminé trabajando finalmente en genética, que también es una disciplina bastante interesante de estudiar, bastante desafiante, con mucho avance que ha ocurrido en el último tiempo, y son organismos de estudio, en general los organismos acuáticos, organismos muy interesantes. De ahí yo creo que viene mi principal interés, el contacto con la naturaleza primero, y luego la posibilidad de conocer el mundo que nos rodea y particularmente los organismos acuáticos. Doctor, estamos enterados que está estudiando una vacuna. Dicha enfermedad pues está provocada por una bacteria que es Pichirickettsia salmonis. ¿Nos puede hablar un poco sobre cómo esta bacteria afecta a los salmones? Sí, por supuesto. Durante mucho tiempo yo he trabajado en genética, en genómica aplicada, tratando de identificar qué peces son resistentes a las enfermedades, pero resistentes de forma natural. Como trabajo en mejoramiento genético, el propósito de conocer qué animales son resistentes es poder seleccionarlos como reproductores de las siguientes generaciones. Y de esta manera, a raíz de esa resistencia que estos animales heredan a su descendiente, poder reducir el impacto que las enfermedades tienen en los peces de cultivo, reducir el número de brotes epidémicos, reducir las consecuencias perjudiciales que las enfermedades tienen sobre los animales. Y de forma muy anecdótica, muy curiosa, muy imprevista, como todo en la ciencia, tuve la oportunidad de acceder a un grupo de peces que estaba vacunado, que pertenecían a una empresa. Mi foco de la investigación hace unos años atrás no consideraba la vacuna como un elemento relevante de investigación. Yo estaba preocupado del componente natural de los peces, sin ningún tipo de tratamiento preventivo adicional. Y fue muy anecdótico, como te digo, porque curiosamente más de la mitad de los peces vacunados morían frente a un desafío controlado con la enfermedad, lo que no dejaba de ser anecdótico, y producto de ese hallazgo totalmente sorpresivo, inesperado, fue que me pregunté
¿cómo era posible que una vacuna desarrollada por una empresa farmacéutica grande, ¿cierto?, donde se supone que hay mucha investigación detrás por muchos años, por muy buenos investigadores, tuviera ese resultado práctico, ¿cierto?, donde claramente la protección no era del nivel, al menos que yo esperaba. Y entonces, a partir de ese momento, y durante los últimos casi 10 años, he estado trabajando intensivamente en identificar cuáles son las causas de por qué las vacunas en estos organismos acuáticos, que recordemos no son mamíferos, no tienen todos los elementos del desarrollo inmune como lo tienen las personas, ¿cierto? Y los mamíferos, pueden explicar de alguna manera esa... por lo tanto, el empezar a estudiar ese fenómeno fue absolutamente casual y totalmente anecdótico. Yo, cuando observé ese fenómeno, consulté con varios colegas del área que trabajaban con estas vacunas, y la verdad me motivó mucho más a seguir investigando el tema. Las respuestas que ellos me daban era que no se había demostrado que las vacunas funcionaran, que ellos habían hecho otras evaluaciones con vacunas y que la verdad es que los resultados no habían sido para nada muy distintos a lo que yo había observado en mi propio experimento. Y por lo tanto descubrí que había una brecha muy grande de conocimiento respecto de las estrategias preventivas de vacunación en estos organismos acuáticos, que como te menciono, son vertebrados, ¿cierto?, inferiores, son poiquilotermos, muy distintos a los mamíferos, y todos los mecanismos claramente son muy diferentes y se necesita mucha investigación para poder identificar, bueno, cuáles son las causas de esa bacteria en particular, que es una bacteria que produce una enfermedad muy severa en los peces, que evidentemente los mata, y para el cual, una vez que los peces se enferman, la única alternativa disponible para los productores es hacer un tratamiento con antibióticos. Antibióticos que nosotros sabemos que deben usarse con mucha precaución, no debe hacerse un uso excesivo, porque las bacterias rápidamente adquieren resistencia y terminan volviéndose más peligrosas de lo que son. Y en sí, ¿cómo fue el proceso que llevaron a cabo para llevar esta investigación sobre la eficacia? Bueno, fue bastante, ¿cómo decirlo?, anecdótico e inesperado ese resultado que tuvimos, y el financiamiento que nosotros teníamos era para otra cosa. Nuestro financiamiento de los fondos de investigación nacionales no nos habían dado financiamiento para investigar la eficacia. Por lo tanto, a partir de ese momento, tuvimos que hacer todo el ejercicio que hace un científico cuando tiene una observación relevante o de interés. Tuvimos que formular propuestas de investigación, someterlas a concurso o a revisión por pares en fondos nacionales e internacionales, y una vez recibidos los fondos, tanto de fondos públicos como de fondos privados o recursos privados, de empresas ciertamente que están interesadas en mejorar la protección que estas vacunas tienen en los animales, es que nosotros recién pudimos hacer nuestra investigación. Y la hicimos tomando como paradigma dos elementos respecto de la eficacia de las vacunas. El primero es que las vacunas podrían no estar teniendo una alta eficacia por razones internas del pez, y a esas causas les llamamos causas intrínsecas, propias del animal, como les mencionaba, que sean peces, que sean poiquilotermos, que haya diversidad genética del organismo, pero también por causas externas al animal, externas a la vacuna. En este caso, también como son animales poiquilotermos y viven en un ambiente, en este caso en el ambiente acuático, existen muchos factores que pudieran explicar la pérdida de eficacia, como por ejemplo coinfecciones de otros patógenos, como por ejemplo algunos efectos estresantes de carácter biótico y abiótico, la temperatura, bajas de oxígeno, etcétera. Y luego entonces, cuando nosotros hicimos este diagnóstico general de cuáles eran los elementos que debíamos investigar, los hemos ido investigando de forma sistemática, uno por uno, cada vez respondiendo una pequeña hipótesis, generando conocimiento, y sobre ese pequeño avance reformular la que sigue y seguir avanzando. En eso hemos trabajado los últimos años, usando el método científico como se espera que uno lo haga. ¿Considera usted que esta investigación tenga o vaya a tener algún impacto en el sector acuícola? Perdón. La verdad es que el impacto que ha tenido ha sido mucho más allá de lo que yo esperaba. Primero, porque es un tema bastante controversial.
publicar de forma, usando el método científico, ¿cierto? Publicar evidencias de que las vacunas que se comercializan para tratar enfermedades en cualquier ámbito y que no funcionen siempre genera controversia, porque lo que uno espera es que las vacunas funcionen. Inicialmente, la controversia fue directamente con las empresas farmacéuticas, que criticaron un poco el método que nosotros habíamos usado, los procedimientos que habíamos utilizado para evaluar la eficacia, pero desafortunadamente sin entregar datos de sus propios estudios de eficacia. Y por lo tanto se nos hace muy difícil avanzar en la solución de una problemática relevante y controversial como esta, si es que no hay muchos antecedentes en la mesa. En general, uno entiende, ¿cierto?, que las empresas farmacéuticas quieren proteger sus descubrimientos, sus hallazgos, pero a veces el proteger impide, ¿cierto?, que uno pueda contrastar, comparar, validar o revalidar resultados de otros. Por lo tanto, inicialmente fue bastante controversial y bueno, controversial, dejémoslo en esa palabra. Pero luego que toman nuestros resultados y que una mayor evidencia, y desde los primeros artículos que hemos publicado, muchos otros investigadores han demostrado más o menos lo mismo, que hay causas externas que explican la falla de eficacia, y particularmente se ha consolidado la evidencia respecto de que hay un parásito que afecta a los peces, que deprime su sistema inmunológico, y que esa coinfección de un parásito que no tiene nada que ver con la bacteria, no tiene nada que ver con la vacuna, es un componente externo extrínseco fundamental a la hora de determinar la eficacia de la vacuna. Cuando el parásito está presente, la eficacia claramente se reduce. Y eso es evidencia que se ha ido acumulando a partir de los trabajos seminales que nosotros hicimos. Actualmente, hace muy poco, te comentaba yo cuando nos contactábamos para hacer esta entrevista, publicamos un segundo artículo en relación a las causas intrínsecas. Y nuevamente hemos tenido mucha controversia y mucho debate en las redes sociales, como ocurre ahora, donde se nos ha criticado un poquito nuevamente el enfoque metodológico, pero también se nos ha felicitado, porque hemos puesto evidencias nuevamente científicas de una causa ahora intrínseca que podría estar explicando la falla de eficacia de estas vacunas en particular que atacan a este patógeno, que es un patógeno bastante complejo de tratar. Es una bacteria intracelular, muy evolucionada respecto de las bacterias, y ha sido difícil. Nuestro objetivo es generar conocimiento para tratar de solucionar el problema. A veces se confunde un poquito los resultados que uno tiene y se piensa que uno está en contra de las vacunas o que está en contra de esa estrategia preventiva de salud de los peces. Al contrario, nosotros estamos totalmente a favor, pero a favor con la generación de conocimiento, porque a favor sin evidencias, entonces tampoco sería razonable, dado que uno es científico, que uno pudiera estar a favor de algo si no tiene evidencia de que realmente funciona. Entonces se ha generado algún tipo de controversia, la verdad. Bien, doctor, ¿podría comentarnos de qué manera se puede aplicar la genética y la genómica en esta clase de estudios? Bueno, soy profesor de genética y genómica aplicada, es mi especialidad, tratar de resolver, ¿cierto?, una problemática y de cómo aplicarla. En este caso concreto, en organismos acuáticos y particularmente en salmones, que es una industria de producción de alimentos que va bien avanzada respecto de otras especies que se están domesticando más recientemente, existe una tecnología que se llama selección genómica, que la verdad es que nosotros creemos que está aportando mucho a resolver este tipo de problemas. La selección genómica surge como un símil de la selección artificial, donde de forma clásica los productores, los mejoradores, los genetistas escogen a los mejores padres, escogen a las mejores madres y las reproducen porque tienen características que permiten mejorar la eficiencia de los sistemas de producción, con el propósito de que estos organismos hereden sus buenas características genéticas a la descendencia. La selección genómica es un símil de la selección artificial, solo que la herramienta que utiliza ya no es simplemente las características externas de los organismos,
y las relaciones de parentesco que hay entre ellos, sino que aprovecha y utiliza la información genética y genómica del organismo propiamente tal. A eso se le llama selección genómica. En este momento se está aplicando selección genómica utilizando el ADN de los organismos, además de obviamente las características de resistencia, para tratar de reducir los brotes epidémicos. Eso se está haciendo, se está implementando y se está a la espera, están todos muy ansiosos de que los resultados que a nivel de laboratorio son muy prometedores, porque la genética funciona, pero eso tiene que traducirse en un resultado en campo. Y eso está empezando a ocurrir, se está empezando a tener información de campo, y al igual que en el caso de la estrategia de vacunas, la selección genómica es una estrategia preventiva, se utiliza antes de que ocurra un brote y se está a la espera de que genere resultados. Probablemente no va a generar el resultado de bala de plata, ¿cierto? Si me permiten hacer esa metáfora, donde una sola bala puede resolver todo un problema, pero sí esperamos que sea una contribución a las otras estrategias que las empresas utilizan para disminuir el impacto de los patógenos en los animales de cultivo. Ahora, por otro lado, ¿existe algún tipo de dificultad que se presente a la hora de llevar a cabo investigación en este tipo de organismos? Bueno, si quisiera yo mencionar 2 o 3 dificultades, me permitiría decir que la primera dificultad tiene que ver con el aspecto bioético. Dado que nosotros trabajamos con enfermedades, la única manera de descubrir qué animales son resistentes a la enfermedad, qué animales son susceptibles, la única manera de identificar si una vacuna tiene una alta eficacia, una baja eficacia, es someter a los animales a la enfermedad en un desafío experimental, usualmente bajo condiciones controladas de bioseguridad y condiciones controladas de laboratorio. Entonces, la primera valla que uno debe sortear es tener autorizaciones de comités de bioética, que en el caso nuestro son comités de bioética de la universidad, que nos autorizan a realizar esos experimentos, tratando de reducir el número de animales de experimentación, tratando de diseñar experimentos que realmente respondan la pregunta que uno quiere responder, y procurando una muerte, cuando haya que sacrificar a los animales, una muerte lo menos doloroso posible, toda vez que los peces, al igual que los organismos vertebrados superiores, tienen sensibilidad, tienen cerebro, sienten dolor, y por lo tanto ese yo diría que es el principal escollo que uno debe sortear para comenzar a hacer la investigación. El segundo, lo mencioné tangencialmente, tiene que ver con las medidas de bioseguridad. Como uno trabaja con patógenos, debe trabajar en instalaciones con altos niveles de bioseguridad para prevenir que los patógenos escapen y afecten a otros organismos. Yo diría que esas serían las 2 principales dificultades. La tercera, pero ya es una dificultad que yo diría que es un poco menor respecto de las otras, tiene que ver con obtener los recursos económicos para poder hacer, ¿cierto?, la investigación, que en el caso nuestro, probablemente como vivo en un país que todavía no es totalmente desarrollado, los fondos para hacer investigación son escasos, son muy competitivos, eso obviamente es un escollo, pero yo siempre he sido agradecido de Dios porque la verdad es que nunca hemos tenido mucha dificultad para obtener recursos desde organismos públicos y para contar con el apoyo de la empresa. Yo te diría que ese sería el cuarto escollo que hay que sortear. Convencer a las empresas que la investigación sí genera un retorno económico, no puede ser vista, y de hecho nunca es un gasto, sino que es una inversión. Yo te diría que esos serían los 4 principales escollos que uno debe superar. Aspectos de bioética, aspectos de bioseguridad, conseguir financiamiento, ¿cierto? Son elementos importantes. Y entrando un poquito en nuestra área, que es ciencias biomédicas, ¿es posible que el estudio de estos organismos pueda extrapolarse a solucionar alguna problemática de salud humana? Por supuesto. Ahora, no necesariamente este patógeno que estudio yo, ni el salmón o los salmones en particular, pero de verdad que desde hace bastante tiempo, yo te diría 20 o 30 años, se ocupan organismos acuáticos como organismos modelo de vertebrado
para investigación en biomedicina, en salud humana, sin lugar a dudas. Uno de los organismos acuáticos más estudiados y que ha generado un mayor aporte a la salud humana es el pez cebra, zebrafish en inglés. Danio rerio es el nombre científico. Es un pez muy pequeñito, que tiene varias particularidades que permiten hacer estudios de biomedicina de forma económica y eficiente. La primera de ellas es su tamaño, es un organismo bastante pequeño. La segunda es la facilidad en que se puede cultivar en condiciones controladas de laboratorio. Basta un pequeño acuario, algunas pequeñas condiciones de oxigenación, de alimentación, y los peces se mantienen bastante bien. El ciclo de vida corto y la alta prolificidad de estos peces permiten hacer estudios de varias generaciones en el transcurso de un solo año. Zebrafish es un organismo que se ha utilizado mucho y, si me lo permites, en el ámbito de la genética ha hecho una contribución bastante significativa en muchas enfermedades. Otra característica más de Zebrafish: las larvas son transparentes, por lo tanto uno puede estudiar la embriología y el efecto, por ejemplo, de alguna toxina en esos estados tempranos de desarrollo de forma muy precisa, muy aguda. Y como es un vertebrado, y los genes, ustedes deben saber que estudian biomedicina, son conservados, muchos de ellos, entonces es posible extrapolar los efectos de algún contaminante en los genes de este pez con los efectos que podría tener algún contaminante en humanos. Eso la verdad es que es bastante... se usa mucho este pez y ha generado mucha contribución en la investigación, particularmente con lo que tiene que ver con toxinas, ¿cierto? Eso se ha estudiado mucho, toxinas y enfermedades que tienen su símil con salud humana y con vertebrados, sí. Y ya para finalizar, ¿hay algo que quiera añadir o decir a nuestros lectores? Sí, para todos aquellos que estén entusiasmados con la ciencia y que quieran ser científicos, yo les enviaría un mensaje de optimismo. Optimismo porque en general la carrera de un científico es una carrera sacrificada, me imagino yo, como otras, pero que tiene mucho de satisfacción. El poder descubrir un fenómeno de la naturaleza, el poder explicar y responder, ¿cierto?, o resolver alguna problemática en cualquier ámbito de la biociencia, entrega realmente mucha satisfacción como primer elemento. El segundo, que lo mencioné al inicio de esta entrevista, es que te permite ser científico, ser investigador, te permite trabajar de forma muy libre. En la universidad particularmente nosotros tenemos libertad de cátedra. Nadie nos obliga a investigar sobre ningún tema y por lo tanto es una gran satisfacción personal poder orientar tus propios intereses en generar conocimiento en cualquier ámbito de la ciencia. Por lo tanto, optimismo y esperanza, ¿cierto?, para todos los que quieran estudiar ciencia, porque es una carrera bastante satisfactoria. Genera mucha satisfacción personal el poder, como te digo, responder alguna pregunta, resolverla y generar un aporte a la sociedad. Los científicos y los investigadores tenemos un rol. Y a mí siempre me gusta hacer esta metáfora y compararla con los periodistas. El rol de los periodistas es cuestionar a la autoridad política. Ese es el rol de un periodista, cuestionarla. Porque si los periodistas no cuestionan a la política, entonces son relacionadores públicos de la política. Y la política es fundamental para que nuestras sociedades y nuestras naciones crezcan, ¿cierto?, y se desarrollen en plenitud. Haciendo esa comparación de la labor de un periodista, entonces te explico cuál es la labor de un científico. La labor de un científico es generar conocimiento para resolver los problemas que tiene la sociedad. Y esa labor tiene que ser una labor también crítica de todas las pseudociencias, de todas las ¿cómo decirlo?, de estos pseudo personajes, ¿cierto?, que tratan de resolver la salud de las personas o de resolver distintas tipos de problemáticas que enfrentamos como sociedad, pero sin ciencia.
La verdad es que eso es simplemente magia y charlatanería. Y nosotros tenemos el deber como científicos de generar conocimiento y de divulgarlo, de transmitirlo, porque es la única manera, al igual que el rol que tienen los periodistas, de que nuestras sociedades crezcan y se desarrollen para el beneficio de las personas. Claro, estoy completamente de acuerdo con usted, porque además de pues aportar a la sociedad, digamos, con avances, desarrollos, de cierta manera, a su vez, se está pues produciendo más conocimiento para las futuras generaciones y pues que para ese momento los avances sean pues más fáciles de desarrollar, si lo podemos decir de esa manera. Absolutamente. Sin más por el momento, nos despedimos, no sin antes agradecerle, doctor, por cedernos esta entrevista. Fue un gusto charlar con usted y escuchar un poco del mucho conocimiento que tiene para compartir. Y también muchas gracias a quienes nos ven y nos vemos en la próxima edición de la revista Un Minuto de Ciencia. Muchas gracias.